Para el cristianismo medieval, la santidad femenina, al igual que la masculina, consistía en la renuncia a la sexualidad y a la procreación, además de otros rigores ascéticos. En la ascesis y la mística femenina era muy común el uso de un lenguaje que estaba basado en el cantar de los cantares del Antiguo Testamento, pero adaptado al cristianismo, con visiones de tipo esposa de Dios. Como ejemplo valgan las palabras de San Jerónimo, el que leía Cicerón en la cueva, aconsejando a una joven en Belén la vida en castidad. Deja siempre que el retiro de tu habitación te guarde y que el novio juegue contigo dentro. ¿Rezas? Hablas con el novio. ¿Lees? Te está hablando él. Cuando el sueño te sorprenda, viene él, introduce su mano por el hueco de la puerta y tu corazón latirá por él, y te despertarás y levantarás diciendo: estoy enferma de amor. Entonces él contestará: un jardín cerrado es mi hermana, mi esposa, una fuente sellada. Tanto Clara de Asís como las beguinas, como San Bernardo, emplean no pocas veces este tipo de lenguaje. También a veces se expresó así Santa Teresa, cuya descripción del éxtasis místico llevó a Bernini a realizar una escultura barroca sobre la que cuesta tanto pensar que es ingenua como que no lo es. Lo que no se puede decir de Bernini, el protegido del Papa, es que no se ciñera fielmente a las palabras de la santa. Así, las vivencias espirituales se explicaban frecuentemente con metáforas de funciones naturales, como el juego, la lactancia, el deseo erótico, la sed, el hambre, el dolor, la enfermedad, la muerte. En la vida medieval la relación con la naturaleza era mucho más estrecha que la del ciudadano actual, para el que el dorado es un champú y el pecado una página web, como dice Sabina. Los monasterios fundados antes del siglo X, en su mayoría benedictinos, iban relajando la regla y acomodándose a la vida, lo que hacía que ingresaran cada vez más personas sin vocación monástica, buscando una seguridad que en estos siglos podía llegar a ser mayor dentro que fuera. Además, en la iglesia oficial se practicaba habitualmente la simonía, que era la compra de cargos. Muchos sacerdotes estaban casados y ninguna norma clara lo prohibía. Todo esto hasta la llegada del Papa Gregorio VII con su reforma gregoriana. Con ella se trató de independizar el poder de la Iglesia del civil. A los obispos los debía nombrar el Papa y el Papa recibía el poder directamente de Cristo. Esta reforma luchó contra la corrupción de la Iglesia, muchos de cuyos mandatarios procedían de familias nobles, y por eso el Papa se ganó la enemistad de la nobleza y la resistencia del clero, pues nadie quería vivir como monjes. Y fue precisamente por eso por lo que unos monjes fueron los encargados de implementar la reforma gregoriana, los monjes de Cluny. El Cluny se fundó en el siglo X, cuando un duque de Aquitania donó un terreno en la Borgoña francesa para construir un monasterio. Esto en sí no era nada excepcional, pero sí lo fue el hecho de que lo donó directamente a la Santa Sede, con lo que nadie en Francia, ni siquiera él mismo, tenía ninguna autoridad sobre el nuevo monasterio. Esta independencia del poder político y eclesiástico local fue la clave de su enorme expansión, coincidiendo con el interés de Roma en afianzar su supremacía sobre la Iglesia occidental, por encima de los reinos. Del primer monasterio de Cluny se encargó el abad Vernon. A él le fueron sustituyendo otros abades de gran capacidad y liderazgo, y además muy longevos en el cargo. Los nombres de los abades de Cluny de los siglos X al XII, como Vernon, Odón, Odilon, Mayol o Hugo, se inscriben en la historia de la Iglesia por delante de la mayoría de los papas. En el Cluny se formaban monjes que luego se encargaban de implantar la reforma gregoriana en los monasterios de destino.
Las normas de conducta se seguían, aunque el ascetismo se limitaba a la abstinencia sexual y a la vida de oración, pues la misión más importante del monje era la salvación de las almas. El lema benedictino de ora et labora se unificó en el oficio divino. El valor de las oraciones del Cluny les concedió el apoyo de reyes y nobles a pesar de su independencia de estos, lo que se tradujo en importantes donaciones y también en requerimientos de ser enterrados en sus monasterios. Otra clave del éxito de Cluny fue su habilidad propagandística. Difundían la presencia de reliquias en sus monasterios, lo que atraía a peregrinos que después proclamaban los nombres de los importantes personajes que estaban enterrados en el monasterio. A su vez, los monasterios existentes demandaban ser reformados por el Cluny y adscribirse a ellos, pues así no tenían que obedecer ni pagar impuestos al obispo ni al rey. Por otra parte, Cluny era flexible, admitiendo muy diversas formas parciales de adscripción a ellos, en lo que se dio en llamar la nebulosa cluniacense, porque su red de influencia era omnipresente pero difusa. Los monasterios reformados por Cluny se llegaron a contar por miles y se extendieron por las actuales Francia, España, Portugal, Inglaterra y Alemania, donde había dispersos más de 10.000 monjes cluniacenses. La vida de estos monjes era muy activa, con continuas fundaciones y reformas de monasterios, y además tenían que atender a las misas diarias por los benefactores. Hasta 48.000 nombres de benefactores llegaron a constar en algún códice cluniacense, y cada uno tenía adscrito una cantidad de misas correspondientes a su donación. Luego estaba la atención a los peregrinos, incluyendo hospedaje y enfermería. Y además en los monasterios importantes, en épocas de hambruna, se llegaban a dar cientos de comidas a los pobres en días festivos. Los trabajos de construcción y artísticos se pagaban a artesanos externos, que se instalaban con sus familias alrededor de los monasterios y sus hijos podían ser instruidos en ellos. Las labores de agricultura se dejaban a parceros, quienes podían llegar a convertirse en monjes. En los monasterios se empezaron a construir iglesias cada vez más sofisticadas. Los espacios se iban jerarquizando y se decoraban con esculturas, sobre todo las portadas y los capiteles del interior. E intentaba abovedar con piedra, no solo las cabeceras de las iglesias, sino también las naves, para evitar que los incendios devoraran las techumbres de madera. No fue nada fácil conseguir una destreza que los romanos habían dominado siglos atrás, pero hacía mucho que ya nadie sabía cómo lo hacían. Se iba así consolidando un estilo que se extendió con cierta uniformidad por Europa, el románico. La primera abadía de Cluny se comienza en el siglo X y posteriormente fue ampliada hasta llegar al esplendor de Cluny III, cuya iglesia fue la mayor de su tiempo, con casi 200 metros de nave central y con 2 cruceros. La cabecera tenía girola y se empezaron a usar los arbotantes. Además de iglesia, los monasterios tenían claustro, escriptorios, cocinas, refectorio, dormitorios para monjes, y los importantes de las rutas de peregrinación tenían enfermería y alojamiento. En el siglo XI se empezaron a construir claustros. En principio se cree para comunicar estancias con corredores bajo techo. El uso de columnas pareadas produjo un resultado estético muy favorable en el románico. En la zona cristiana de la península ibérica, el Cluny no solo tenía que implantar la reforma gregoriana, sino la propia liturgia latina, sobre el rito que se practicaba, que era el hispano-mozárabe.
Este antiquísimo rito cristiano escribía en letra gótica y había permanecido así durante los siglos de dominación árabe. Solo los monasterios catalanes como Ripoll, Cuixà y Sant Pere de Rodes practicaban la liturgia latina. Habían pertenecido a la marca hispánica y parece que fue a través de ellos por donde entró el cluny en la península. Después, en Navarra, Sancho el Mayor encargó la reforma cluniacense a San Juan de la Peña. San Juan de la Peña está cerca de Jaca, en un lugar idóneo para esconderse de las expediciones de Almanzor. Tiene una iglesia prerrománica con 2 naves que fueron abovedadas y pintadas ya en época románica. Se conservan las pinturas murales de San Cosme y San Damián. La iglesia románica se sitúa encima y ambas están mitad excavadas y mitad construidas. También románico es el panteón de nobles y el claustro. El claustro del siglo XII es muy característico, ya que no tiene cubierta alguna, sino que la gran roca hace de techo. Actualmente quedan 2 lados, y en los capiteles se muestran parejas de grifos, leones, tallos vegetales y figuras humanas. Alfonso VI, rey de Castilla y León, ayudó a financiar la construcción de Cluny III y subordinó a Cluny el monasterio de Sahagún, además de elegirlo como lugar de enterramiento. Sahagún estaba situado en un lugar privilegiado del Camino de Santiago y fue el foco de irradiación de la reforma cluniacense en España. Su abad, Bernardo de Sobirat, llegó de la abadía francesa en el 1080 y con él empieza a usarse la letra carolina en vez de la gótica. Posteriormente se fueron reformando otros monasterios, como Nájera, Fromista, Carrión, pero no se abandonó de forma general el rito hispano-mozárabe hasta alrededor del 1085, cuando por influencia del Papa los monjes franceses de Cluny ocuparon la mayoría de las sillas de obispos y abades. Los priores eran nombrados por el abad de Cluny y se trasladaban de un monasterio a otro con misiones de reforma. A su vez estaban los camareros, que eran monjes de Cluny que hacían visitas prolongadas a los monasterios para vigilar la labor de los priores. La expansión de la orden en España abrió la vía de peregrinación a Santiago y difundió a través de ella el estilo románico en su versión más francesa. En las últimas décadas se han realizado numerosos estudios sobre capiteles y sobre si unos fueron anteriores a otros o otros anteriores a unos, pero estos estudios son tan localistas que contrastan con la mentalidad de alianza entre reyes, Cluny y papas, que significó la ruta jacobea y que tenía un objetivo de largo alcance, un proyecto y una manera de llevarlo a cabo, abriéndose al mundo por el norte. Loarre fue una fortaleza mandada a construir por Sancho III de Navarra. Tras breves años de toma por los musulmanes, Sancho Ramírez lo recupera para la corona de Aragón e introduce en él la reforma gregoriana. Se acababa de inaugurar la catedral de Jaca.